Oiga, Mande, Juan Carlos. una pregunta de su práctica. En el, pri- Práctica, ya me acordé cuál es. ¿Qué en, pasó? en el primer punto nos pide usar un osciloscopio, pero cuando lo utilizo, la salida me da una onda cuadrada. ¿Me lo compartes? ¿No lo saturaste, Juan Carlos? Dejé prendo la compu. Ey. Si no han visto su examen, ya están en el aula los exámenes, ¿eh? Ya revisados. Puro 10. Hubo 2 10. Sí, creo que hubo nomás 2 10, pero el promedio ahora sí estuvo más alto, el grupal. Ya vi que no los han visto. No me acuerdo de quién fueron los 10. Me acuerdo nomás el de Dani y el de Oscar. Ah, sí, fueron los dos únicos 10, ya me acordé. Tienes que estar escribiendo las relaciones que hay, por ejemplo, sistema 0 al sistema 3. Esa relación completa, las coordenadas completas, coordenadas de lado izquierdo y coordenadas del lado derecho. Entonces, ya teniendo las coordenadas bien, las del lado izquierdo y las del lado derecho, por ejemplo, si te dijera que el sistema 1 es fijo y vas en el 3, entonces tienes que poner la relación del 1 al 3 para poder multiplicar y generar el 4. ¿Alguien más tiene dudas de la práctica? Sí, entonces tiene que estar la relación y ya con eso vale. No, puede ser cualquiera, puede ser un intermedio. Se tiene una ganancia de 3, ¿no? O sea, menos 3. Entonces va a quedar saturada, ¿no? ¿Cuál ejercicio? No importa. El 1. A ver, déjame sacarlo porque no me acuerdo. Tienes que ver cuál es tu sistema de referencia con el que va a hacer el movimiento. Por ejemplo, imagínate que tienes, hiciste la transformación del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, y vas en el 3. Si te dice que la referencia de movimiento para generar el 4 es, por ejemplo, una rotación en la Apenas están haciendo la práctica, ya se va a entregar mañana. Si la rotación es con respecto al sistema 1 para generar el 4, entonces Mañana hasta las 12. la relación 1-3 para poder aplicar la siguiente rotación que te va a llevar al 4. Es que teníamos tarea y exámenes, maestra. Ay, échale la culpa a eso, Dani. ¿En serio? No, y todavía tienen el examen de César. Está bien largo. Fíjese nomás. Fíjense nomás. Y luego que ni sabemos. Por eso les digo. Si supieran, está bien rápido. Sí, el inciso A se satura. El inciso A, el ejercicio 1 se satura. Porque les pido una ganancia de menos 3 y la fuente está en 5 volts y están alimentando con 12, está saturada. Ah, que nuestra era mi duda. Pero Que pensé que a lo mejor se acabó. para el D no, ¿eh? En el D se hace otra cosa. En el D ya no se va a saturar. Pero entonces No, si me pues sale la onda dice cuadrada, ¿Qué pasa, Juan Carlos? eso que me salga la onda cuadrada es porque está saturado. Ey. Esa fue la parte que no me dijiste. Que tenían ese voltaje. Ah, bueno, igual se lo puedo compartir para ver si lo estoy usando bien. Sí, Juan Carlos. Mientras configuro la cámara. Igual si me puede dar acceso. Ay, se me olvida que sí, los tengo restringidos.
Todo quieres, Gamis. Todo, ¿verdad? Todo Es que lo quiere Games. agarran sacando gente, ¿verdad? Su grupo, de su grupo aprendieron. Ya, Juan Carlos. La frecuencia era de 10 Hz, ¿verdad? Mira, aguanta, dice, la del 1 al 2, del lado izquierdo tienes X1 y 1 Z1, igual la transformación 1 al 2 por X2 y 2 Z2. Si queremos encontrar la transformación que te lleva del 2 al 3, tienes que tener del lado izquierdo el 2. La entrada sí debe de ser senoidal, Juan Carlos. Entonces, ¿cómo le Andan más chiquitas los canales. para tener del lado izquierdo el Pon los dos canales de 5 volts. No, la del 2 al 3 es la que quieres encontrar. Esa no la has calculado. Te falta el canal 1 en 5 volts. Y tus entradas del problema son dos matrices. Tienes una que del lado izquierdo tiene el 1 y del lado derecho tiene el 2. Y luego tienes otra que del lado izquierdo En la perillita. y del lado derecho tiene el 3. Necesitamos encontrar En la grande, que del la de lado abajo. izquierdo tenga el 2. De estas dos, ¿cómo le harías para tener del lado izquierdo el 2? Ajá, ¿qué tienes que hacer? Ajá, exacto. Si le inviertes vas a tener la Me está dando el relación. senoidal la entrada. Entonces, ya teniendo la relación del 2 al 1, sustituyes la segunda ecuación, que es la del 1, en la que vas a encontrar inversa, y te va a quedar la transformación del 2 al 3. Gamis, es que en tu generador de señales, el punto de abajo se conecta al voltaje de entrada y el otro no se conecta. Es igual que el generador del laboratorio, ¿verdad? Me está conectando el de sincronía también. El primero no se conecta, Games. El que va a la entrada, ese no se conecta. Ajá. ¿Cuál ejercicio existe? Y el segundo entrada va conectada a donde está PR2. Te va a dar una matriz de 4x4. Esa va conectada a PR2. La submatriz de rotación le vas a aplicar las fórmulas para recuperar el eje lambda y teta. Y nada más aplicar la fórmula. Ya nada más me modifica la ganancia, porque ahorita tiene una ganancia de 3. Ajá. Debe de venir una función en el toolbox para Y ahora sí ya te va a dejar, Games. Ok, dale, gracias. abre la carpeta. Y ahí en la carpeta van todas las funciones. Muchachos, para mañana su siguiente práctica es acondicionamiento con OPAMS, ADC y DAC. ¿Cómo andan de eso? ¿Dudas? Porque si no, ya voy a cambiar de tema. Los DAC. El Ya tiene DAC. el DAC. No El sé DAC cómo es lo hacerlo. mismo. ¿Eh? ¿Es igual con PAMS? ¿Es igual con PAMS? Sí, nada más que ahora el DAC, por ejemplo, si les da de 0 a 5 volts, me lo van a transformar de más menos 10 volts. Miren, descarguen su archivo. Ya está diseñado Me deja checar la para que pantallita. las personas que se quedaron en grupos más grandes les van a tocar los problemas más complejos. Les dije yo que los quería de máximo 4 y no obedecieron. Así que los que van a querer estar de 5, pues les toca trabajar más. Son los problemas más complejos. Y pues ya está aquí repartido el trabajo. Entonces, Déjenme, les comparto la pantalla. hay que diseñar un manipulador, el que les haya tocado en la tabla que está abajo.
trabajo y ahorita vemos los diagramas integrales. El manipulador que me ha aplicado. Maestra, ¿no nos puede dejar la práctica otra vez para el lunes, por favor? No. Hay que considerar que su diseño debe de tener la capacidad para trabajar en un espacio mínimo de 30 por 30 por 30 centímetros. No, y luego menos, esa está bien fácil. La otra sí eran muchos puntos. De ahí, Inges, ustedes pueden hacer el diseño del mecanismo de forma muy simple, sin representar los actuadores, ya ustedes deciden si los quieren poner. El detalle es que entre más piezas pongan, pues es más trabajo a la hora de exportarlo para el siguiente punto. Entonces, aquí Inges tiene, ahorita les voy a enseñar cómo trabajar con los modelos STL a partir de SolidWorks, cómo lo vamos a llevar a MATLAB. Se van a dar cuenta que les conviene poner el origen de las piezas en donde coincida el origen de los diagramas cinemáticos, es decir, donde se producen las rotaciones, porque si no, se complica mucho a la hora de ensamblar. ¿Con Alex van a trabajar con DAC? Entonces, también hay que considerar Sí. que vamos a estar haciendo el análisis. Para ¿Y cuál micro van a usar? El Arduino. ¿Pero cuál? El AT Mega 200. El 1. En el Mega. El 1. Pero el 1 no trae DAC. No, el Mega. ¿Es el ¿Van a Mega? utilizar el Mega? Sí, es el Mega. Sí, porque el 1 no trae. Pero el Mega sí está ahí. No me acuerdo. No, creo que no, porque sí, es lo que Me estoy parece que tampoco, ¿eh? Es lo que estoy Creo batallando. que el único que trae es el DUE. Sí. Por eso también nos pidió el acondicionamiento. Pero entonces se los pidió para el DUE, no para el 1. ¿O no saben? No, sí fue para el Mega. No sé si vayan, no sé, si les voy a dejar conectar un DAC externo. Sí, ayer le pregunté y me dijo eso, que tenía que diseñar el DAC. Ya. Va, muchachos. Ahora me van a hacer el otro acondicionamiento. Ya, y luego ustedes se pelean con los niveles de voltaje para otro Arduino. Este vendría siendo para el DAC 0808. Van a tener su Arduino DUE, si ven la pantalla, ¿verdad? Perdón, su Arduino 1. Sí. Este es el Arduino 1. Del Arduino 1 vamos a sacar un puerto de 8 bits. O en su dado caso, si no encuentran puerto completo, pues necesito 8 pines. Y de esos 8 pines, los van a conectar a un chipecín que se llama DAC 0808. El DAC 0808 nos convierte una señal paralela, que sería una señal digital, a una señal analógica, que esta vendría siendo nuestra señal senoidal. ¿Sí? Esa señal senoidal va a tener niveles de 0 a 5 volts. En realidad, esta va a ir montada sobre 0. Entonces va a ser el contrario de lo que me hicieron ayer. Ayer me lo convertían de más menos 10 a 5 volts. Ahora queremos de 5 volts regresarla a más menos 10. Así la van a tener. Entonces, en conclusión, ustedes van a tener su gráfica. Esta va a ser el voltaje de salida del DAC. Déjenme sacar otro color. ¿Dónde quedaron? Entonces la parte de medio ahora va a ser 2.5. Que son buenos para el diseño en Solid y les terminan dando el trabajo a ellos más que los de diseño mecánico que también tenemos ahí en la universidad y más que a otras carreras porque son chidos nuestros robóticos para diseñar aunque pues, se oye gacho, pero
salen mejor que en otras carreras de nosotros mismos y terminan ganándoles la... Ahí está. Esa es mi señal de salida del DAC. Y quiero que me la transformen a niveles de más menos 10 para verla en el osciloscopio. Entonces van a tener su señal senoidal amplificada de esta forma. Ahí más o menos, está toda chueca. Pero es lo que espero. Y abajo va a llegar al menos 10. ¿Cómo le hacemos? Eso es lo que hace el DAC. El DAC siempre va a estar montada la señal arriba de 0. Y va a variar dependiendo cuál Arduino utilicen. Por ejemplo, el Arduino Due tiene su DAC de 0.56 a 2.76. Ahí les está dando los niveles. Y eso lo convierte en más menos 10. Entonces ya difiere de esa parte. La siguiente práctica, muchachos, es de diseño. Si me la hacen un día antes, no les garantizo que les quede muy rápido, ¿eh? Y menos si hay personas que son más lentas para entenderle esta parte. Y de esa práctica voy a checar los diseños. Si hay diseños iguales, se los voy a cancelar, ¿eh? Porque ya los conozco, ¿cómo son de copiones? Está. ¿Cómo le hacemos? Amplificador inversor. ¿Un amplificador inversor? ¿Sí? ¿O qué me dijeron? Ya no les escuché bien. ¿Qué les conviene primero? ¿Amplificar o mover el offset? Un sumador Mover el inversor. offset a 0. ¿Qué pasa si mueven el offset a 0? Bueno, imagínense que mueven el offset a 0. Su señal de salida va, ¿cómo les va a quedar? Voy a checar nada más la del DAC. Suponiendo que movemos la señal del DAC, más bien le quitamos el offset a la señal del DAC, les va a quedar una señal senoidal así, de 0 hasta 2.5. ¿Sale? Eso es moviendo primero el offset. Y luego, ¿por cuánto me tienen que multiplicar para amplificarlo? Por 4. Si multiplicamos arriba y abajo por 4, pues sí les va a quedar. Y les quedó. Entonces, ¿cómo me hacen esos dos pasos? Con un sumador inversor. Un sumador inversor. Entonces diseñamos el sumador inversor. Bueno, les voy a borrar el dibujo, al cabo no tiene mucha importancia. Si tengo el sumador inversor, las variables articulares. Y en la función se debe de encargar de dibujar al robot en la posición articular que ustedes decidieron. Entonces, para este punto, vamos a revisar que no importa cuál sea su voltaje de entrada, es lo mismo. Para poderle yo cambiar los valores y poderlo poner en la posición que yo quiera. Y me falta B2. ¿De cuánto lo quieren? Ahorita me dicen. Ahora quiero que me digan la ecuación para el voltaje de entrada. Voltaje de entrada es el voltaje que les da del DAC, los niveles de 0 a 5. O esta parte vendría siendo mi señal roja. ¿Cómo lo describen en ecuación? 2.5 seno. Se los voy a dejar genérico, ¿eh? Se los voy a dejar como omega T porque es para cualquier frecuencia. O se los dejo como 2pi FT.
porque ya no les puse frecuencia. Y luego después de eso, ¿qué sigue? Más 2.5. Ajá. Y ahora, mi voltaje de salida que espero, ¿de cuánto es? Que la señal azul. 10 no. Ajá. De 2 Lo pies. mismo. ¿Y tiene offset? No. 0. Entonces sería más 0. Muy bien. Entonces, tenemos mi voltaje de entrada, mi voltaje de salida. Mi voltaje de entrada va a estar aquí. ¿Y qué necesito hacer con ese circuito para obtener ese voltaje de salida? Esto es lo que espero. Lo que esperamos obtener. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuánto le pongo a las resistencias? Ya saben que el voltaje de salida, este es RF, es menos RF entre R1 por BI por B2. RF de 4 kilos. RF de 4 kilos. Ujú. R1 de 1 kilo. Muy bien. Entonces aquí va a ser de 4 kilos. R1 va a ser de 1 kilo. ¿Y R2? De 4 kilos. ¿Y qué va a tener agarrado B2? 2.5. Ujú. Acuérdense que hay que generar esa fuente de 2.5, ¿eh? No, sí. Porque ¿Mande? no va a ser de 2.5 porque en el voltaje de entrada se va a multiplicar el 2.5 Sí, es que los estoy dejando ver qué me hacen. de menos 10. Aquí les quedaría el offset. No, sí queda, porque les queda más 2.5 menos 2.5. Se cancela. Pero a la izquierda se está multiplicando, ¿no? Ah, sí, cierto. Están multiplicando 4 veces el 2.5. Entonces quedaría 4 por 2.5, les queda el más 10. Menos 2.5 les va a quedar el 7.5. Sí, cierto, Carlos. Eso es como poner la fuente de 10 volts o la resistencia 2 de 1 kilo, ¿no? Ustedes decidan. Nomás acuérdense que el voltaje de entrada ahora trae offset. Es que en el anterior no traía offset. En los que vimos en las clases pasadas. No tengo forma de revisarlo. Obviamente no tienen el valor de la puntuación del problema. Hay que entregar evidencia y A ver, muchachos, ¿quién da más? de dos formas. Exclusivamente son dos formas, a fuerza de las dos formas. ¿Cuáles son las dos formas? Reporte y video. Vamos a ver los detalles. Cuando ustedes entreguen, hay que bajar estas hojas de este examen. Las bajan, ya sea que les... Pues la segunda fuente de menos 10, ¿no? los nombres de ustedes de forma manuscrita, la escanean otra vez, ¿Esta? y ya tienen su archivo PDF. Sí, eliminé el offset. De forma rápida, usan algún editor. Sí, no, Ulises. No confío en sus cálculos. ¿Ey? Le agregan los nombres de forma manuscrita, pero de forma digital. ¿Ya están seguros? Ustedes quieran, el chiste es que los PDFs traer los nombres de ustedes escritos a mano. Esa es la idea. Entonces, a mano ya sea escaneado, ya sea de forma digital, pero a mano nada de que le llenaron con Facebook, Times New Roman. ¿Qué pasa si la ponemos de menos 10? También tienen un error, ¿eh? Explota. No, no se crean. No, no tienen error. Ustedes deciden qué quieren que se cuente y qué no quieren que se cuente.
todo. En el reporte técnico van a demostrar que resolvieron cada uno de los aspectos que les estoy pidiendo. Si algo no viene de forma explícita, pues no se califica. Y más 10. Entonces, así les quedaría. Los archivos van a entregar los archivos. ¿Cómo le hacen? Y si pueden hacerme todo este arreglo, pero a partir de la fuente de menos 18 volts. Si es la que estamos trabajando con ustedes, ¿verdad? Menos 18, menos 12. Menos 18. Aquí necesito que me pongan la de menos 18 para optimizar los OPAMs. Siempre hay que optimizar recursos, muchachos, para evitar los ruidos. Y si tienen una versión más vieja, no importa, yo puedo abrir versiones más viejas. ¿Cómo me generan ese más 10 volts a partir de la de menos 18? Denme 2 resistencias. Si ustedes deciden que alguien no trabajó y lo van a mandar al queso, o simplemente no le pongan el nombre del que no trabajó y ya ustedes automáticamente lo sacaron. Nada más a mí no me anden con chismes, ustedes nada más pues, los nombres que vengan son los que trabajaron. Ustedes deciden, si lo banean, ustedes sabrán, a mí me cuenten y nada más me ponen los nombres de los que trabajaron y dicen la misma construcción. 10 kilos y 8 kilos. No. Tengan cuidado porque el RF no se puede mover, Creo que no lo checaron esa parte. El RF es común para aquí y para acá. ¿Hay alguna forma de reducirlo sin mover RF? Ustedes van a grabar una exposición del proyecto. Van a usar un software que les permita capturar la pantalla. Aunque me bajen el voltaje. Quiero que se pongan a grabar con el celular la pantalla de la computadora. Si me lo alimentan con 12 volts, creo que es más simple, ¿no? No sé. Si no se puede, lo ponemos de otra forma. A ver si se puede o no se puede. Ustedes vayan grabando todo lo que hacen. Graba micrófonos, les graba la pantalla, les graba todo. Y si no, ajá. Por 8K. ¿Mande? ¿Qué pasó? Podríamos cambiar RF por 8K y R1 Ajá. 2K. 8K y R1 de cuánto, perdón? Ah, no, espérame. Me espero. ¿Va a cambiar la fuente de menos 12 o la va a dejar? No sé si la ocupan, sí. Ustedes empiecen a diseñarlo. ¿La quieren en menos 12? Pues la de menos, si le pone así la resistencia de R2. A ver, espérame. Ustedes son los diseñadores, por eso lo digo a ustedes. R2 4.8 no quedaría. R2 7.2K. ¿Con 12 volts? Con 12 queda 4.8. No, con 18. Con 18. ¿Cuánto quedó, Jaciel? ¿R2 7.2K? Sí. ¿Y RF quedó igual? Sí es. Así es. Entonces, lo que me interesa es al grano. Ahí está, 10 volts. Y 7.2K sí me la consiguen. Somos ingenieros. Entonces, el reporte y el video deben... ¿Convencidos todos? No me están rellenando con paja. Sí. Con lo que me acaban de hacer ahorita me ahorraron un OPAM. Se ahorraron el OPAM del divisor y el seguidor de voltaje. Entonces ya tenemos R1, R2 y tenemos aquí en B2 nuestra fuente de alimentación, que va a ser la fuente de menos 18 volts. Y me dicen que con eso ya solucionamos todo. Sí, menos 10. Ya, se supone que con eso ya está diseñado. Vamos a hacerlo en simulación. ¿Puedo pasar la simulación?
tarda 20 minutos, no me van a grabar todo ese embarazote. Si quieren grabarlo, van a tener que usar un editor de video para ajustar la velocidad de esa sección del video, de tal forma de que su video en total no cubra, no sobrepase los 20 minutos. Para eso pues iban a tener que terminar usando un editor de video. Me faltan aproximadamente como 2 semanas, muchachos, para que me instalen el labio. Para que ya lo vayan teniendo en cuenta en sus deberes. No quiere decir que me van a explicar dándole así. Pesa como el SolidWorks. ¿Mandé? Para una presentación. Pesa como el SolidWorks o MATLAB. O menos. No, creo que pesa poquito menos. Pesa algo así como Multisim. De hecho, es de la misma familia que Multisim. Lo que no me acuerdo es la librería de visión, cuánto pesa. Esa sí no me acuerdo si pesa mucho. Se instala igual, maestra. Sí. Nada más que las librerías o los complementos se instalan por separado. Va a haber un complemento para Arduino, un complemento de visión y ya, creo que ya. Sí, creo que son de los que más uso. Esos sí los instalan separados. Es como un parche para poder utilizar Arduino y poder utilizar la cámara. Que no quiero estar ahí esperando 20 minutos. Y ahora sí, pasamos a Multisim. ¿Ya lo terminaron de pasar? Esto es con respecto a las dos cosas que van a entregar, recorte y video, y archivos de SolidWorks, ¿no? Y archivos fuente para revisar que realmente lo que tiene el problema. Ahora, ¿cómo van a entregar la evidencia en clase? En el aula virtual, ustedes notarán que de donde descargaron el reporte, entonces es un sumador inversor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que convertir a un... Voy a buscar el TL084. ¿Ya les abrió su Multisim? El PDF del examen con el PDF del Sí. Y voy a generar su fuente bipolar. Es lo que voy a hacer hasta el momento. Van a subir los videos y nada más en un solo archivo. Los videos y los archivos fuentes, los archivos de diseño. Entonces, los archivos de los juegan en su OneDrive, los juegan en su Dropbox, donde ustedes les gusta usar un servicio de nube. En el reporte, al final del reporte, después de la bibliografía, le van a poner el link de acceso a sus archivos. Yo de ahí me encargo de clic. En la práctica nos pide usar print del osciloscopio, pero eso es para imprimir. Ajá. Mejor le capturamos la pantalla. Las dos, Juan Carlos. Ahí hizo osciloscopio, trae el print. Mira, ahorita te lo enseño. Nomás me da la opción para imprimir por impresora. No. No, porque ya los de la me lo sacaron. Te digo cómo. Ay, no sé si tu osciloscopio lo traiga vinculado. Aquí le seleccionas y le pones... ¿No tienes para crear PDFs? O me instalas el PDF Creator o debe de haber una aplicación de Word para crear en PDFs. Aquí No, está no el sé. Microsoft. Ajá. Microsoft Print to PDF. Ah, eso sí. Ese sí. Ese te lo convierte a PDF. Ah, ok. Y ya le das Ya. a aceptar y ya te lo convierte. Te lo guarda en PDF. Vale, gracias. De nada, Juan Carlos. ¿Me lo pasas, Gamis? Solo usted, mamá, me dicen Juan Carlos. Porque todos te dicen Gámez. Sí, pero no me agüito.
¿Quién era de 18 volts? Sí, es de 18. Y este es 18. Híjole, ya está diciendo César cuándo entregan proyecto. La siguiente semana van a estar saturados. De hecho, la idea es que ahorita No le va a dar el clic, ¿Qué? el clic a la PAM. No te entendí qué. Invertir en la OPAM. Ay, sí. Ahora ando dormida, muchachos. Hoy le vamos a avanzar más bien a sacar las casi dudas de exámenes, ¿Qué me vas a hacer? en el MATLAB, que vamos a hacer unas planillas muy rápidas para que puedan escribir y revisemos cómo afecta a la hora de guardar el archivo STL. Resistencias 3. Eso es bien importante saber cómo funciona. Esa sería la idea. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuánto te pones? Pues tiene que tener configuración cilíndrica que realmente, ¿cuál es la configuración cilíndrica? Que pueda rotar en su base, que tenga un eslabón que sube y baja y que se estira. Este es de 4 kilos. Esa es la idea. Ah, algo que se me olvidó comentarles, Miquel. Esta quedó que era de 1 kilo. Y la R2 era de 7.2 kilos. Si alguien quiere hacer los demás grados de libertad, pues ustedes sabrán, en el segundo parcial van a utilizar todos los resultados del primer parcial para construir el segundo parcial. Este es R2. Escuchar al profesor César de fondo afecta mi salud mental y emocional, maestra. Porque ya les di esa plática ayer lo estaba escuchando. Pero escucharlo otra vez, otra vez me hace Se vuelven sufrir. a acordar de todo lo que tienen que hacer. Sí. No, y Claro, estoy escuchando claro. que entregan el jueves. ¿Ustedes cuándo entregan? ¿El miércoles? Así es. Así Sí, es. correcto. Y aparte No, es pero práctica y si aparte cometieron el real. error de hacer equipos de 5. ¿Por qué? Porque bueno, su robot que van a ensamblar está más complejo. Como es un integrante más, pues alguien tiene que trabajar más. Por eso les decía el que de 4 y de 4. Y ese grupo no hizo caso y hay 2 equipos de 5. No necesitas En mi equipo somos 3. necesitas un control de rotación. Pero es que generalmente uno es el que trae las cosas. La ubicación en el plano. ¿Cuál otro equipo? El doble para el Dice que les dejó a los del equipo, a los de equipo de 5 un robot antropomórfico o algo así. Está diseñado para que el sector final siempre tenga Que tiene un paralelogramo, creo. Entonces, ese era el Pero en su grupo no, ni siquiera lo menciono porque ni lo ocupaban. rotación en el plano. Maestra, ¿usted sí le entiende a la clase de su esposo? Hace años sí me acordaba de todo, ahorita no me acuerdo de todo. A menos que me la vuelvan a dar otra vez, voy a tener que acordarme de todo. Pero no está tan complejo. Creo que lo que más batallan es, por ejemplo, diseñar todas las partes en Solid. Muchachos, aquí hay que moverle. ¿Ya tienen su voltaje de entrada?
Su voltaje de entrada dice que es 2.5 por el seno, o sea, su voltaje pico es 2.5 y vamos a tener un offset de 2.5. Eso es lo nuevo. Y ya, la frecuencia se queda tal cual y se supone que ese es todo su diseño. A ver si es cierto. Y lo comandan en Solid. Ya son bien buenos. Y lo tengo instalado. Uy, sí. No, muchachos. ¿No van a aprovechar lo de la certificación? Eso ya pasó. ¿Qué? ¿La certificación? Sí. Pero se les va a bueno, se les va a caducar. Se las vuelven a hacer este semestre para que salgan a trabajar con certificación. ¿Quién se encarga de eso, maestra? ¿El ninja? Ninja. De hecho, me acuerdo que la generación pasada, no, a varias generaciones ya les han hecho que uno de sus parciales es que aprueben la certificación. No sé si es el final, se me figura que es el final el que les dice. El 2 va a ser lo mismo. Espero, no sé cómo lo voy a hacer esta vez Ninja. Pero me fijo porque todos los veía presionados haciendo la certificación y el cursito de certificación. ¿Que no les gusta el diseño? A ver, muchachos, más bien, déjales preguntar, ¿qué les gusta? Comer. Nada. Dormir. Dormir. Nada. No, de eso no van a vivir. Dormir. No, ustedes parecen... Es que de otras generaciones ha habido muchachos muy buenos para el diseño. Y es de lo que salen trabajando. Muchos han conseguido trabajo así de diseñadores. No se les preguntaba, ¿qué les gusta hacer? Pero bueno, es que en cinemática directa ¿Listo? no creo que haya problema para que lo termine. Entonces, simulación transitoria. Es que en cinemática directa, como no son, Le pongo 10 milis y le activo el Tmax. Y a ver si quiere. Ahí está. Voltaje de entrada es mi señal roja. Y voltaje de salida es la señal verde. Tenemos un problema. Está invertida. Ah, sí, cierto. No me había fijado en eso. Necesitamos volverlo a invertir. ¿Cómo lo invertimos otra vez? Un inversor y un K las resistencias. Esa ya se la aprendieron. Ya les vuelvo a poner otro PAM. Yo les podría explicar cómo se saca la cinemática inversa para que lo hagamos. Eso es para la práctica de mañana, maestra. Sí. Bueno, no exactamente este. Me van a hacer otro DAC y otro ADC. Ahí está. Ah, me faltó la resistencia aquí. Realmente es el paralelogramo, la parte difícil. Entonces, ese no hay problema a la hora de sacar la cinemática inversa en los primeros 3 grados de libertad. Los últimos 3 grados de libertad es un procedimiento general que les voy a explicar a todos. Y a ver si ya dio. Ahí está, muchachos. Y es donde nosotros separamos el problema de orientación del... Ahí está su acondicionamiento de ese DAC. Tiene sus complicaciones, sobre todo los paralelogramos, pero el problema de orientación visual para todos
Entonces, ese no les debería dar problema para completar la... ¿Sí les quedó? La parte de regulación. La parte de regulación es la que sí, a lo mejor les causa un problema, pero... ¿Dudas, muchachos? No. No. Entonces vamos a los siguientes OPAMs. También se da un más de topes, pero aprenden más. La neta está más chido, en darle lo más difícil. ¿De verdad? Ok, mira, dije, esta es la pieza que tengo. Entonces, es una pieza en la que estuve haciendo el diseño en el hotel calzado. ¿Qué es el plano alzado? Es el plano alzado, es el plano XY. Yo elegí el plano XY pues, para tratar de representar las piezas en igualdad, pues también que mi plano de referencia sea el plano XY y la altura sea Z. Esto no tiene problema si no me cuentan de la historia. Seguimos con otra configuración de OPAM. El que sigue, empezamos con los convertidores de voltaje corriente y de corriente a voltaje. ¿Sí ven la presentación? Sí. Estos, Sí. nada más uno. El convertidor de corriente a voltaje me sirve para cuando me conectan el DAC 0808, necesita después un convertidor de corriente a voltaje, porque el DAC les entrega corriente, no les entrega voltaje. Entonces necesitamos a fuerzas este tipo de convertidores. Está sencillo, si se fijan es un OPAM, pero en la entrada en lugar de tener una onda senoidal vamos a tener una onda de corriente. Entonces esa onda de corriente va a ser la que entra ahora por la terminal negativa y por la terminal positiva va a ser una tierra normal. Y lo único es que en la retroalimentación conectamos una tierra para que no sea la configuración de seguidor de voltaje. Y de ahí las reglas. Aplicando la primera regla, donde dice que no existe corriente en la terminal negativa, en esta terminal, entonces toda esta terminal A va a tener corriente cero, por lo tanto la corriente de entrada va a ser igual a la corriente de salida, que es esta expresión. No, se me hace que esas se las hago en el pizarrón, es más rápido. Este rectángulo a partir del centro, le voy a poner unas dimensiones. Como se ve bien, le voy a poner unos 20 milímetros. Voy a poner unos 50 milímetros.
así les queda. Este va a ser Vout y esta va a ser la corriente I. Entonces, de la regla 1, nos dice que no existe corriente hacia esta terminal. Por lo tanto, hay 0 amperes. De ahí, hacemos nuestra ley de corrientes en el nodo 1. Y nos queda que la corriente de entrada va a ser igual a la corriente de salida. Es igual a la I. Y para sacar la corriente de entrada, va a ser igual a la diferencia de potencial. Si se acuerdan de la regla 2, aquí tenemos una tierra virtual. Entonces, antes de empezar aquí, voy a hacer la regla 2. De la regla 2, nos dice que el voltaje de la terminal positiva va a ser igual al voltaje de la terminal negativa y va a ser igual a 0 volts, que es la tierra virtual que tienen ahí. Y de eso, tenemos que la corriente de entrada va a ser igual a 0 menos Vout sobre la resistencia. Por lo tanto, va a ser menos Vout sobre R. Y esa viene siendo el convertidor de corriente a voltaje. Sobre R, nos parece una acá. ¿Sí? Y lo único que ocupan es ese valor de la resistencia. ¿Para qué les sirve? Para que ustedes o amplifiquen o atenúen, dependiendo del valor de la resistencia. Pero, por ejemplo, si yo quiero el voltaje de salida, me faltó ese despeje. Es igual a menos R por I de entrada. ¿Sí? Y se cumple la ley de Ohm. Esta es la que necesitaba. No era la anterior, era esa. Entonces, la corriente de entrada se amplifica R veces para obtener el voltaje de salida. Entonces, si por ejemplo su resistencia es de 1000 o de 1 kilo ohm y su corriente es de 1 miliamper, pues les va a dar menos 1 volt. Y ahora sí, dependiendo de su necesidad. ¿Dudas de ese? No. Entonces pasamos a lo que sigue. Las aplicaciones de los convertidores de corriente a voltaje. La primera aplicación se utiliza para sensores de corriente. Este sensor es un ejemplo, un sensor de corriente de efecto Hall que aguanta de 50 miliamperes a 50 amperes. Son los sensores que tienen algunas puntas para medir corriente, como las que tienen en los laboratorios, que son los amperímetros de gancho. Algunos de esos tienen este tipo de sensores. Entonces ustedes atraviesan ese amperímetro y en medio se queda el cable y les dice cuánta corriente está circulando por el cable. Otro vendría siendo los convertidores digital analógico, que son los DAC, los cuales tienen una salida de corriente. Entre ellos está el DAC 08 y el DAC 080, DAC 0808 y el DAC 0800. Son los dos modelos que me entregan corriente en la salida. Sirve para convertir señales digitales a señales analógicas. Ya saben para qué se ocupan los DAC. Este fue el que les puse ahorita el ejemplo del acondicionamiento. Van a tener 8 salidas digitales. Puede que sea un puerto completo o puede que me lo separen por 2 puertos, dependiendo cómo tengan su acomodo. Entonces va a tener menos significativo y más significativo de los bits. Si me los conectan al revés, pues no les va a dar. Va a quedar todo revuelto. Y en la salida va a ser el pin 4. Vamos a conectar el TL084 para que la corriente que me salga me la conviertan a voltaje. Y del lado derecho me aparece la conversión. I0 va a ser igual al voltaje de referencia, que el voltaje de referencia es este valor, entre R14. La resistencia 14, ¿cuál era? Se me afiguró, creo que era esta, sí era esta misma. Era la de 5 kilos.
Entonces sería voltaje de referencia, que son 10 volts entre 5 kilos, lo van a multiplicar por todo este producto. Y este producto depende de las entradas digitales, dependiendo cuáles se están mandando con unos y cuáles se están mandando con ceros. Y dependiendo de eso, va a darles niveles de voltaje, más bien niveles de corriente en I0. Y cuando me lo convierten a voltaje cero, convierten esa corriente a voltaje y ya les dan niveles de voltaje. ¿Sí? Y esa es la aplicación de el convertidor de corriente a voltaje. Ahora vemos el convertidor de voltaje a corriente. Es exactamente similar al otro, pero el acomodo de resistencias va a cambiar. Ahora ustedes van a tener un voltaje de entrada y la resistencia de retroalimentación va a ser RL, pero va a retroalimentar en el más. De ahí aplicamos la regla 1 y nos dice que I0, hoy la I0 no la tenemos. Bueno, vamos al pizarrón para decirles quién es I0. ¿Dudas del anterior? Lo voy a guardar con dos programas diferentes. No. No. ¿Lo vamos a utilizar? No sé. Depende si los van a meter al laboratorio muy próximamente. ¿Cómo cuánto cuestan? El DAC cuesta como 62 pesos. Pero ahí se les va haciendo más grande la cuenta si el que lo conecta lo quema. Uy, Muy no. pocos me los han quemado. Si acaso de lo que les he dado al laboratorio me han quemado 2 en todas mis generaciones. Pero son muchachos que de plano sí no saben conectar. Te va a sorprender, maestra, si llegamos a hacer práctica. Sí van a llegar a hacer prácticas, pero exactamente no sé. Yo esperaba dejarles ya las prácticas, pero todo en conjunto, labio con instrumentación y que ya vieran en físico lo que hacen. De hecho, el proyecto final no hay necesidad de que lo hagan en el laboratorio, mi proyecto, ¿eh? Les voy a encargar una maqueta, ustedes lo hacen en su casa y con labio me procesan todas las señales. Por eso yo no batallo mucho por el laboratorio, porque al final ni ocupaban el laboratorio, trabajaban en el salón. De hecho, yo les revisaba los proyectos en el salón. No ¿Una maqueta ocupan de ya qué? material de laboratorio. ¿Mande? ¿Una maqueta de qué? De algún proceso. El sistema solar. No. ¿De un invernadero? No. ¿Un El volcán? año pasado creo que les dejé lo de llenar, bueno, el control de nivel de agua de un tanque con servoválvulas. Este año no sé. Déjame ver qué me acuerdo. ¿Y la maqueta la Porque, quiere bonita? sí. No, y a ustedes les va a tocar porque todas las generaciones les encargo tercer parcial en maqueta, que es eso lo del control de nivel de agua, y aparte se les encarga el proyecto final, que es el que hacen en conjunto con mi materia y la de César, la de la banda. Ya les dejaba 2 mini proyectos. Bueno, un proyecto bien y un mini proyecto. Y ustedes ya la van a tener bien tranquila porque pues nomás van a hacerme uno. En esa parte tuvieron suerte. Nada más es eso. Pero creo que a César le habían dicho los del B que ya Ninja ya los iba a llevar al laboratorio. Pues según No eso, sé si a ustedes les ha dicho nada. que Salinas ya estaba haciendo los horarios para Sí. empezar ahí. Pero Sí, no es había que según fecha. yo ya casi deben de empezar a ir, porque el último mes sí lo querían que lo pasaran en el laboratorio. ¿Ya guardaron sus archivos? O sea que ya casi. Aquí vienen ciertas instrucciones, pero las del Pokémon las que reciben. Y la otra es que, por ejemplo, si van a hacer prácticas en físico con Alex, pues a fuerza necesitan conectar el DAC. Porque ni el Arduino 1 ni el Arduino Mega tienen DAC. Se tienen que brincar hasta el Arduino Due. A lo que dijo el Ninja, que a lo mejor nada más tenemos práctica con usted, con Chávez y con el Ninja.
porque nomás vamos a ir 3 horas los viernes. Ah, sí, pero van a ser guardias. Ay, es que va a ser bien relajo, es un relajo. Son 3 horas que va a ir un grupo, creo que de 5 personas. Pero van a empezar desde las 8 y van a terminar hasta las 3. Ellos. Porque van a tener grupos, no sé cómo se van a dividir, pero un grupo de 5 va a estar con César, otro grupo de 5 va a estar con Ninja, y así se van a estar alternando. Sé que van a ser varios que van a ir a ciertas horas. Y otro grupo de 5, ya me acordé, los iban a mandar a trabajar en mis prácticas. Ya me acordé. Nomás que van a estar en diferentes salones para que no se Entonces usted junten. no va a ir. No, a nosotros no nos van a hacer ir. Nomás va a ir César. César les va a revisar mis prácticas y sus prácticas. Órale. César va a ser un 2x1. Lo que es mandar en la casa. Mejor vaya usted. No, es que Salinas no va a mandar a nadie de asignatura. Nadie de asignatura los van a obligar. Van a mandar a todos los de tiempo completo. Como... No sé si a alguien más de tiempo completo les va a ayudar a los laboratorios, desconozco esa parte. Pero los que se van a sacrificar van a ser los de tiempo completo. Le digo que cómo me falla. Ya, maestra, los signos ¿Qué? de Lopam no están al revés. Sí. Así. Entonces, usando la regla 1. La regla 1, ahora su corriente va a estar aquí, porque acá tenemos que entra corriente de 0 amperes. Acá vamos a tener nuestra corriente I0, con esa dirección hacia abajo, ¿eh? Va a ir hacia abajo la corriente. Por lo tanto, hacemos una ley de corrientes en el nodo de aquí. Nos dice que I0 va a ser igual al voltaje de la terminal positiva entre la resistencia A. ¿Sí? Que va a ser el voltaje que hay de aquí hasta acá. Y ese es el voltaje de la terminal positiva. Ahora usando la regla 2. De la regla 2 decimos que no tenemos diferencia de potencial, por lo tanto el voltaje de la terminal positiva es igual al voltaje de la terminal negativa y esto va a ser igual al voltaje de entrada, que es este de aquí. Ese cambia poquito la estructura. Por lo tanto, la corriente 0 va a ser igual al voltaje de entrada sobre RA. Y se cumple la ley de Ohm. ¿Sí? Y de ahí, si se observa, la corriente 0 no depende de esta resistencia de carga. No le afecta esa resistencia de carga, nada más depende de la resistencia A. Estos están sencillos de analizar. ¿Dudas de ese? ¿Qué pasó? Cualquier valor incorrecto. A RL le pueden asignar cualquier valor y no le va a afectar. Nomás acuérdense que tienen que estar entre el kilo y el mega todas. ¿Dudas de ese? ¿Nada más eso? ¿Puedo borrarlo? Y Entonces seguimos con integradores y derivadores.
Estos son los que ocuparon en control. Con respecto a las dimensiones físicas del juego del dinero, observen que en el diseño siguiente mis dimensiones son de 50. Así va. ¿Qué configuración de las básicas es? Milímetros en el caso del sensor. ¿Y qué unidades tengo en más longitud? ¿Cómo se dice lo que sea? Igual no tenemos dimensión, la unidad la escojo yo. Entonces, en este caso, como yo estoy cargando coordenadas, que desde mi punto de vista en el archivo, hay por ejemplo una coordenada de 50, que son 50 milímetros. Acá tengo que darle el sentido igual de milímetros. En este caso, estaría representando. Así va, muchachos. A la hora de cambiar la impedancias, impedancia de entrada va a ser igual a R, que vendría siendo esta. Impedancia de salida viene siendo la impedancia del capacitor, que es 1 sobre C. Estas ya las manejamos en impedancias. Y ese viene siendo la configuración del amplificador inversor. El amplificador de inversor nos dice que el voltaje de salida va a ser igual a impedancia de salida sobre impedancia de entrada negativa por el voltaje de entrada. ¿Sí se acuerdan de eso? Que era RF entre RI. Entonces mi impedancia de salida es 1 sobre CC sobre la impedancia de entrada, que es R. Y me faltó el signo, se me está olvidando este signo negativo, por el voltaje de entrada. Y esto va a ser igual a hacer la ley de la tortilla, extremos por extremos, nos queda que es un 1, medios por medios, nos queda que es RCS, por el voltaje de entrada. Y de control ustedes saben que 1 sobre S viene siendo el integral. Se los pongo en los otros. Igual queda un poquito muy justo el tamaño de X, porque a la mitad, 8. Entonces aquí tenemos que el voltaje de salida es igual a menos 1 entre RC multiplicado por 1 sobre S por el voltaje de entrada. 1 sobre S, si lo convertimos al tiempo, el voltaje de salida, pero en el tiempo, nos queda que es igual a menos 1 sobre RC. Eso es constante y se queda igual por la integral de 0 a T del voltaje de entrada en el tiempo. ¿Sí? Y esa es la conversión del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. ¿Dudas de ese? No. ¿Les puedo borrar si lo están pasando o no lo están pasando? Sí. Ya le tomé una fotito. Sin clase, todo le tomaban foto. Aquí que me puedo esperar, ¿verdad? Tenemos que hacer apuntes. No, para ti no entra esa restricción, Carlos. Gracias. Creo que Carlos nunca en su vida ha hecho apuntes. ¿Sí existía alguna materia que hacías apuntes, Carlos? Sí, casi en todas las de la primaria. Y eso porque te obligaban, ¿verdad? Pues sí. Los maestros a fuerzas querían su libreta de apuntes y bien bonita. Ya en la secundaria pagaba para que me hicieran los apuntes.
Derivador. Nada más cambia la posición del capacitor y del resistor. Y lo mismo, sale a partir del amplificador inversor. Entonces, impedancia de entrada ahora es 1 sobre CC y la impedancia de salida es R. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a menos impedancia de salida sobre impedancia de entrada por el voltaje de entrada. Entonces, esto es igual a menos R sobre 1 sobre CC por el voltaje de entrada. Y esto nos queda, aplicando la ley de la tortilla, extremos por extremos, R por C por S. Y ya cambió. Ahora en lugar de dividir la S, va a estar multiplicando. Si la cambiamos al tiempo, esa parte viene siendo el derivador ideal. Por la derivada con respecto al tiempo del voltaje de entrada. Y así les queda la conversión. R por C es una constante. Y seguimos con los integradores práctico y derivador práctico, que eso los vamos a ocupar para los filtros. ¿Puedo borrarles? ¿Ya les sacaron captura? No. Muy bien. Si estaban en milímetros aquí, pues van a ser milímetros en MATLAB, y si quieren ver si van a ser milímetros en MATLAB, según lo que yo he hecho, las coordenadas vienen ahí ya cargadas. Ya. Y eso es lo que tenemos. Ahora, nada más recordando. ¿Listo? Sí. Entonces seguimos con el integrador práctico, que ese es el filtro de primer orden con OPAMS. Porque de aquí ya seguimos con los filtros, que es el último tema que me falta ver, antes de ver labio. Y este corresponde al filtro pasa-bajas. Entonces, el integrador práctico es un filtro pasa-bajas de primer orden. Esta que viene por default, la que les convierte todo a coordenadas positivas. Entonces voy a agregar esa. Ahorita por lo pronto voy a agregar una H2 y se me la guarda desde el mismo origen. Y ya después los empiezo a despegar. Ese es el integrador ideal. Y cuando le agrego esta resistencia, se convierte en integrador práctico. Esta va a ser R1, esta es R2 y el capacitor. Y con eso empieza el siguiente martirio de filtros para ustedes. De ahí tenemos que nuestra impedancia de entrada va a ser igual a R1, pero nuestra impedancia de salida va a ser igual al paralelo, que es R2 en paralelo con 1 sobre SC1. ¿Sí? Son impedancias. Esto va a ser igual. Ya saben que el paralelo es la multiplicación entre la suma. Entonces multiplicamos R2 por 1 entre SC y sumamos R2 más 1 entre SC. De esa forma. Y hay que dejarlo como un solo numerador y un solo denominador. Entonces, esto va a ser igual. Voy a factorizarlo. Y en el numerador vamos a tener una fracción. Va a tener como común SC y en el numerador R2. Y abajo vamos a tener como común SC. Uy, no me cabe. Y vamos a tener R2. Y vamos a tener C
S más 1. Y este se van a cancelar y les va a quedar que es R2 sobre R2C S más 1. Ese es el paralelo. ¿Puedo cambiarles de pizarrón? Sí. Maestra, ¿cuál es la principal diferencia entre estos a los primeritos que vimos? ¿A los qué, perdón, Juan Carlos? A los primeros que vimos. Pasa ¿A abajo, los filtros? pasa altas. Ajá. Ah, porque los primeros que vimos son pasivos, son filtros pasivos, que nomás dependen de resistencias y capacitores. Y estos ya dependen del OPAM, y estos son los activos. Y con estos vamos a hacer los de más de 10 orden. ¿Se acuerdan que los pasados eran de primer orden y la pendiente quedaba muy grande? Con estos podemos hacer que el orden sea más grande y que la pendiente quede más recta. Por ejemplo, si fuera el pasabajas, la pendiente quedaría más vertical a diferencia de los pasivos. Estos son con los pasivos y estos vendrían siendo con activos. ¿Y en qué les afecta? En que corta más rápido. Una vez que llega la frecuencia de corte, a partir de eso ya eliminan completamente sus frecuencias. Y en el otro todavía se tardaba un rato para poder eliminarlas al 100%. Con esto sí van a poder eliminarlas más rápido. Y el diseño, pues ocupan a lo mejor hasta 2 o 3 OPAMs para completar un décimo orden. O sea, no ocupan tantos. Pero prácticamente es nada más la pendiente, que es mucho más vertical y se aproxima más al filtro ideal que con los otros. Cuando empecemos a ver la teoría, creo que les va a quedar más claro esta parte. Y con los otros, por ejemplo, con los pasivos, si quieren un décimo orden y tienen este filtro, este es de segundo orden, si queremos 10, más bien décimo orden, necesitan conectarme 10 de estos en cascada. Y se hace bien largo el diseño. Sería esta parte. Este es de tercer orden, si quieren cuarto orden hay que conectar otra cascada y se hace muy larga la conexión. Y con estos tienen un poco más de ruido que con los de OPAMs. Es la diferencia más que nada. No más que con los otros les enseño bode, con los pasivos. Y con estos ya nada más les enseño que lo apliquen. Y bueno, aparte de los analógicos, los que a mí me gustan más son los digitales. Con Alex les enseño a hacer los filtros digitales. Esos son mucho mejores que estos. Entonces, voltaje de salida, si se fijan, es una configuración de amplificador inversor. Entonces, va a ser igual a menos impedancia de salida entre impedancia de entrada por el voltaje de entrada. Todos estos tienen configuración de amplificador inversor. Entonces, impedancia de salida nos quedó que era R2 sobre R2 por C por S más 1 sobre impedancia de entrada. La impedancia de entrada es R1 por el voltaje de entrada. Y hay que volver a hacer la ley de la tortilla y normalizar. Entonces, en extremos por extremos, medios por medios, nos queda que es R1, R2, C, S más R1. Y hay que normalizar. Entonces, todo lo voy a multiplicar por 1 sobre R1, R2, C. Entonces, esto va a ser igual a menos, se cancela R1 con este R1 y nos queda 1 sobre R2 por C. Y abajo nos queda S más 1 sobre R2 por C. Y esa es su función de transferencia. Ya no se vio. ¿Sí? Y ese es su filtro de primer orden.
Si se fijan, tienen la misma forma que los filtros pasabajas de los pasivos. No tenían S arriba y abajo tenían una S más una constante, que en el anterior era S más 1 entre RC. Maestra, ¿Mandé? ahora sí me va a explicar cómo salen los de segundo orden y no se pueden reducir. Como los de segundo orden y no se pueden reducir, Dani. Es que yo vi que en control, nomás nos había enseñado S y teníamos funciones de transferencia de segundo orden, pero no se podían factorizar. Ajá. Y no, usted nomás nos dijo, pues multiplíquenlo, factorízalo, multiplíquenlo. Pero si no se podía factorizar. Si no se podía factorizar, ¿te acuerdas que les di otro modelo? Era el Uno que estaba bien largo. Sí, ese era para las de segundo orden que no se podían factorizar. No, ya no quiero nada. ¿Ya te acordaste de ese? Sí, bye. Pero aquí yo no lo ocupo ese, ¿eh? Eso era para control. Para bueno. poder hacer las funciones de segundo orden. Aquí ya nada más quiero que lo vean en términos de filtro. Aquí vamos a filtrar señales nada más. Mande, alguien me habló. Yo, ahí Mande. dice en la parte de arriba R1, ¿y no sería R2? Después de la ley de la... Sí. Es esta, ¿verdad? Este es R2. Es extremos por extremos. Nos queda R2. Y medios por medios y nos queda R1. ¿Sí? Y al normalizarse queda abajo R1, ¿no? Sí, aquí quedan contrarias. Porque ahora vamos a dividir, sí. Acá arriba nos eliminamos y queda R1. Y acá abajo queda... Vamos a eliminar R1, ¿verdad? Queda R2. No, abajo sí queda R2. Sí. Nomás el problema era en el numerador que me equivoqué. ¿Dudas de ese? Si pasaron el anterior pizarrón. Sí. Entonces vamos al filtro pasaltas. No les quito este. Entonces nos vamos al derivador práctico, que es el filtro pasaltas. Lo único que cambia es que ponen en serie una resistencia con el capacitor. Y cuando es el filtro bajas, ponen en paralelo una resistencia con el capacitor. Voy a agregar una segunda pieza. Así quedaría. Y aquí tenemos que nuestra impedancia de entrada va a ser igual a R1 más 1 sobre SC, porque están en serie. Y la impedancia de salida va a ser igual a R2. Este está mucho más sencillo. Voltaje de salida, ya saben que es un amplificador inversor, por lo tanto es menos impedancia de salida sobre impedancia de entrada por el voltaje de entrada. Esto va a ser igual, impedancia de salida es R2
sobre impedancia de entrada, que es R1 más 1 sobre SC, todo por el voltaje de entrada. ¿Dudas hasta ahí? Vamos a comentar lo de la pieza 2. Voy a copiar esto de pieza 1. Le voy a llamar pieza 3. Voy a dejar cargando exactamente la misma geometría. Entonces vamos a sacar la expresión final. De hecho, esto. De aquí tenemos que el voltaje de salida va a ser igual a menos, voy a factorizar el denominador, nos quedaría como factor común el SC, y nos queda arriba R1 CS más 1, y este sobre 1. Entonces nos queda que el voltaje de salida es menos, extremos por extremos, R2 C por S, medios por medios, R1 CS más 1. ¿Y qué es lo que cambió? Que en el numerador le agregaron un 0, a diferencia del filtro bajas o el integrador, que en el integrador no tiene ceros en el numerador. Es lo único que cambia. Y lo normalizamos. Entonces todo lo voy a dividir entre 1 sobre R1C. Así. Y esto nos queda que es igual a 1, no, perdón, R2 sobre R1 por S. Y abajo nos queda S más 1 sobre R1C. Así les queda normalizado. Ah, ya no se vio. Y es inversor. No tenemos problemas cuando es filtro. Este menos no me va a afectar, nada más le va a afectar en la fase que va a estar invertida, pero no me afecta en cuanto a lo que no necesitamos, que es para filtrar señales. Eso sí no afecta, la parte negativa. De estática, está ensamblado sobre el hueco. Entonces con esto pues le voy agregando las piezas, las voy ubicando donde yo quiera. Si quiero pintar los orígenes... ¿Dudas, muchachos? Ahora sí les voy a descargar antes. Voy a activar el origen 3. Déjenme ver qué sigue. La verdad les conviene siempre los dos. Porque el diseño de todas las piezas... Casi acabamos. ¿Dudas de ese, muchachos? No. ¿No? No. Entonces vendría siendo el derivador, el filtro pasa altas, perdón. Luego nos pasamos a la linealización. De ahí decimos que el OPAMP se puede usar para linealizar voltajes de entrada no lineales. Generalmente se logra colocando un elemento no lineal en el lazo de retroalimentación, pero yo no lo ocupo como tal. Si queremos linealizar, ustedes tuvieron una súper buena materia de métodos numéricos y ocupamos un método numérico programado. Como ven la materia de Alex, entonces ustedes pueden programarme el método numérico y linealizan en el micro, porque linealizar con un OPAMP a veces se hace muy largo el procedimiento y es más rápido utilizar una ecuación de diferencias y programarla en el microcontrolador. Entonces esta parte de linealizar lo hacemos
dentro de algún microcontrolador. Y como siempre van a ocupar un microcontrolador, entonces es bien fácil. Luego nos pasamos al último tema de OPAMs, que son los comparadores con amplificadores operacionales. Tenemos el primer comparador, que es el comparador de cruce por cero. Se configura de la siguiente manera. Van a tener en la terminal negativa una tierra y en la terminal positiva una señal triangular. Siempre se pone una señal triangular para comparar los cruces. Y en el voltaje de salida, esta resistencia no va, nada más se pone tal cual. Entonces está muy sencillo el análisis y se distinguen porque no tienen retroalimentación. Cuando no tienen retroalimentación los OPAMs, nada más sirven como comparadores. De aquí tenemos el análisis. Decimos que el voltaje de referencia va a ser igual al voltaje 1, que vendría siendo esta tierra. Por lo tanto, es un comparador de cruce por cero porque su referencia va a ser con respecto al cero, al respecto a su tierra. De ahí el primer paso es comparar el voltaje de entrada, que el voltaje de entrada es de este OPAM. Déjense los pongo. Selecciono. Oh. Déjenme les pongo uno de Matai. Listo. Entonces mi voltaje de entrada es mi señal triangular. Con eso voy a comparar la referencia. Si mi voltaje de entrada es menor que mi voltaje de referencia, o sea, si es menor a 0, vamos a estar ahora en voltajes negativos. Esto quiere decir que el voltaje de 0 o el voltaje de salida es igual a la amplificación multiplicado por V2 menos V1, que V2 es mi voltaje de entrada y mi V1 es mi referencia. Entonces es VI menos 0. Por lo tanto, va a ser una amplificación del voltaje de entrada. Y eso nos ocasiona que nos dé menos saturación. ¿Sí? No, están al revés. Eso si quieren, ahorita lo vemos en simulación. Déjame ver, creo que está al revés. Entonces Z3 le da el cargo para abajo. Ahí está, Z3 para abajo. ¿Qué tendría que hacer para que se ensamblen? No, sí, no. Ah, ya me acordé. ¿Por qué da menos? Porque su voltaje de entrada estamos en los valores negativos. Por ejemplo, si su señal triangular fuera de menos 5 volts, estaría en el de 0 a menos 5. Entonces, por eso les queda en menos saturación. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro voltaje de entrada está de 0 a 5 volts? Nuestro voltaje de referencia va a ser positivo o va a ser mayor que 0 y nuestra amplificación multiplicado por el voltaje de entrada nos va a quedar que es más saturación. ¿Sí? Y ese lo vamos a ver en simulación. Vamos a abrir Multisim para que lo vean antes de pasar al otro. Les voy a abrir uno nuevo. Y vamos a poner un TL084. La que quedará en este hueco, pero para que por arriba y por abajo. Entonces, en la terminal positiva vamos a tener la señal triangular y en la negativa vamos a tener la tierra. Pongo este. Y en este caso no importa cuánto sea su voltaje de alimentación. Vamos a suponer que estamos trabajando con el robot, no sé. Pero, por ejemplo, el cilíndrico trae una rotación sobre su base. La rotación sobre su base ya está aplicada. Listo.
Y generamos la triangular. Déjense las pongo con un generador a ver si quieren. Eso lo habíamos visto. Cuando estamos aplicando una traslación y una rotación del mismo eje, sí se pueden bloquear. No hay bronca del mismo resultado. Solamente cuando es el mismo eje se puede convertir en la rotación y la traslación y le da el mismo resultado. A partir de aquí, vamos a suponer que si vamos a hacer una traslación. Déjame ver si me da igual. Vamos a suponer que va a tener una traslación sobre el eje X y quiero yo modelar esto que se está trasladando sobre el eje X para que fuera una articulación prismática. ¿Cómo se le cambia? Lo que ya hayan determinado sus dimensiones constantes que requieren para aplicar el origen de la pieza de casa, y dimensiones 2, a partir de aquí yo le agrego el dato de la variable. Vamos a diferente, por ejemplo, quiero que X sea un dato variable y X sea, por ejemplo, 10. ¿Dónde está ese? Es el alien, el que está arriba, no, está abajo del Tektronix, del osciloscopio. Déjenme ver cómo me está dando ahí. Esta sería la constante de la geometría. Entonces aquí, por ejemplo, digo, yo quiero que se desplace 0 porque la voy a poner en el origen. Bueno, pues no pasa nada. Ay, no me acuerdo qué frecuencia tenía. Tiene unas constantes geométricas para unir las piezas. Pues esto ya me regresó al origen. Vamos a desplazar, por ejemplo, 50. La frecuencia, acá está. 1 kilo. Entonces tenemos una frecuencia de 1 kilo. Entonces ya no me tengo que andar peleando porque una vez que lo ensamblo con su posición 0, le agrego. Entonces le voy a agregar 10 milis. Va a permitir mover el eslabón. No sé si queda claro, esto a lo mejor no tiene mucho sentido, pero créanme que cuando... Ahí está mi señal triangular como la quería. Es más fácil agregarle esto. Entonces le ponen 5 volts pico y le ponen una frecuencia de 1 kilohertz. Creo que es la que trae por default. De resolver el problema porque el robot debe ser capaz de transformarse en 0 y para medir la salida, a fuerza necesitamos ponerle la resistencia, porque si no, no me va a dejar. Más la variable. Eso es el, digamos, el lanzamiento de lo que quiero. Y la tierra. Esa resistencia puede ser de cualquier valor, pero que sea arriba del kilo, porque es una resistencia de carga. Y ahí está. Le voy a poner menos periodos. Pónganle 5 milis. Ahí está. Esos son los comparadores. Lo único que va a hacer, va a comparar un nivel de referencia 0, que es la Tierra, y va a empezar a hacer cambios. Cuando su voltaje de entrada, que es la señal roja, está en el lado positivo, va a ser más saturación. Cuando está en la parte negativa, va a ser menos saturación. Eso es lo único que hacen los comparadores. También son conocidos como detectores de cruce por cero y anteriormente se ocupaban cuando hacían los dimmer para detectar cuando la señal senoidal cruzaba por cero. Y era cuando activaban o desactivaban un switch analógico. Pero creo que ya no lo han hecho. No, se me hace que ya no se los han dado. Entonces, estos son los dichosos comparadores de cruce por cero. Nomás comparamos la referencia de 0 y mandamos a saturación y menos saturación. ¿Para qué me sirve a mí ver esto? Porque es la introducción a ver el PWM, el modulador de ancho de pulso. Creo que sí lo han visto. Debieron de haberlo visto porque es el que hace mover a su motor y varía la velocidad del motor. Entonces, ese es el primero. Se los voy a dejar ahí porque lo voy a seguir ocupando. Luego, pasamos al comparador de cruce por cero, pero con la referencia en positivo. Ahora su voltaje de referencia va a estar en B2 y vamos a analizar lo mismo. Si el voltaje de entrada, o sea, su señal triangular, es mayor que 0, mi voltaje de salida se va a convertir en menos saturación. Y lo mismo, si el voltaje de entrada es menor que 0, mi voltaje de salida es más saturación.
y se va a invertir con respecto al anterior. Voy a seleccionar este mismo y les voy a hacer una copia. Y lo único que les voy a cambiar son las referencias. De esta forma. Entonces voy a tener mi voltaje de entrada, mi voltaje de salida. Este va a ser menos 18, más 18, y listo. ¿Qué es lo único que cambia? Pues que va a invertir al revés. Cuando sea positivo, su voltaje de entrada va a ser menos saturación, y cuando sea negativo, el voltaje de entrada va a ser más saturación. Este es el anterior, el verde. Entonces va a ser el complemento, como quien dice. ¿Dudas de esos dos? Maestra, pero no llega hasta 18 exactos, ¿no? No, siempre llega antes. ¿Se acuerdan que le satura siempre como 1.5 volts antes? Siempre, todo lo PAM siempre satura poquitito antes. Les está llegando a 16.4. Sí, está saturando 1.5 antes. Si en lugar de 18 me lo cambian a 12, les va a saturar en 10.5. Mira, les voy a poner 12 volts. Tienen que ser parejos, si no va a estar bien desequilibrado la saturación y menos saturación. Ahí está con 12 volts. Les llega a 10.47. Satura, siempre baja como 1.5 antes de la saturación. Es porque nosotros lo analizamos idealmente, pero lo PAM trabaja no ideal. Trabaja con unos niveles de voltaje de salida y de corriente. Es eso, nada más. ¿Dudas de esto, muchachos? Déjenme ver cuál sigue. Estos, si quieren, los vemos mañana. Mañana el lunes. Con ustedes el lunes. No, el martes con ustedes. Ay, se me confunden siempre. Ya nada más me faltan 2 para terminar este tema. 2 o 3. Y empezamos con el PWM, que estos son parte del PWM. Entonces, esto los vemos luego, muchachos. En la siguiente clase. ¿Dudas de lo anterior? No. No. Entonces, sí, seguimos la siguiente semana. Muy bien, maestra, gracias, nos vemos. Adiós, muchachos. Acaban su práctica. Mañana les envío la otra, que es de la DC y del DAS. Adiós. Ay, esas prácticas. Oiga, Mande. cuando está en saturación, aunque ya esté en saturación, los picos máximos sí pueden superar con lo que se alimenta el OPAM. No. Debería de saturar abajo como 1 o 1.5 volts abajo de lo que alimentas. Entonces, por ejemplo, en el primero, si está mi zona de saturación a 12 volts, quedaría como en 10.5. Más o menos. Ok. Y si no te da así, checa el generador que no te esté amplificando. A veces los multiplica por 2. Pues es que ya en el generador puse los datos que corresponden. ¿Y si corresponde la señal con respecto a lo que pusiste? Sí lo amplifica, pero me llega hasta los 15 volts pico. Ajá. Y se supone que nomás está alimentado con 12. A ver, ¿me lo compartes? Sí. Ahí nos vemos, Inge. Gracias, Inge. Ahí nos vemos luego ahí. Si tienen ya me dicen. A ver qué onda. ¿El canal 1 qué es? El canal 1
Es el generador, ¿verdad? Sí. Sí, este está bien porque está a 5 volts pico, que es lo que está de entrada. No, es pico, Juan Carlos. Ah, sí. Sí, es Oh, PK, es pico. Y fíjate, los cuadritos, dice que el canal 1 son 5 volts por cada cuadrito y no llega ni un cuadrito. ujú. Lo estás atenuando. Es el doble. Es que aquí son 5 volts pico. PP es pico. Ok. Por lo más grande. Va a ser 10. Si lo quieres de 5, va a ser 10. Ujú. Ahí está. Y ya nos está dando los 10 volts. Si te fijas, en el osciloscopio son 2 cuadritos. Marca la señal de entrada. Ajá. Y la señal de salida ya está saturando. Se ve que La está señal de saturando cuando se salida, empieza a hacer cuadrada. ajá, Ok, ya. empieza senoidal y va a haber una parte donde se achata. Ajá. Y esa es la saturación. Ok, Se ya. satura, si te fijas, cada cuadrito son 5 volts, se satura 5, 10, se satura como en pasaditos de los 10, Ujú. como 11 por ahí. Pero ya debió de haber dado. Se satura en 20.9 volts pico. Son pico, ¿eh? PK es pico. Ok. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenías mal. Ok, ya supe. Ya lo entendí. ¿Ya? Ya. Muy bien, Juan Carlos. Dale. Gracias. Adiós.